Buenas tardes. República de Colombia, Rama Judicial del Poder Público, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Tercera de Sesión Civil, Familia Laboral, aplicación al Sistema Procesal Oral. En Montería, a los 17 días del mes de mayo, se dará inicio a la audiencia pública de alegatos y de sesión con el fin de resolver la apelación de sentencia calendada 30 de noviembre del 2012, proferida dentro del proceso instaurado por la señora Tomasa Rosa Ospino Polo contra el Instituto de Seguros Sociales y o Colpensiones, radicado bajo el número 23-001-31-05-005-2012-00493, ubicado en el folio 491 del libro 2012. Se le recuerda a los asistentes e intervinientes el debido respeto y decoro que deben observar durante la audiencia. Ponerse de pie al ingresar los honorables magistrados a la sala. Obedecer las órdenes impartidas. Permanecer en los lugares asignados. No murmurar los aciertos o desaciertos de las partes a través de señas, aspavientos o manifestaciones verbales. Utilizar posturas acordes a la solemnidad de la audiencia. No fumar, comer, dormir, leer y botar basura en sitios inadecuados. No protagonizar ni fomentar riñas o escándalos dentro de la sala. No hacer uso de equipos de comunicación y mantenerlos apagados. Preside la audiencia el honorable magistrado doctor Carmelo del Cristo Ruiz Belladiego, quien proferirá la decisión adoptada por la sala, integrada con los magistrados doctores Cruz Antonio Yáñez Arrieta y Gustavo Manuel Jiménez Peralta. Se les solicita a los asistentes ponerse de pie al ingresar los honorables magistrados a la sala. Se da inicio a la presente audiencia siendo las 3:45 de la tarde del día 17 de mayo del 2013. La Sala Tercera de Decisión Civil, Familia Laboral del Tribunal Superior de Montería, una vez constituida en audiencia, procede a proferir el fallo correspondiente para resolver la apelación contra la sentencia adiada 30 de noviembre del 2012, proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Montería, dentro del ordinario laboral radicado número 23-01-31-05-005-2012-00493, promovido por la señora Tomasa Rosa Ospino Polo contra el Instituto de los Seguros Sociales de Liquidación y o Colpensiones. A continuación, se procede a verificar la asistencia de las partes aquí presentes, comenzando por la demandante y su representante. Se le pide, pues, a la parte que se identifique plenamente. Muy buenas tardes, señores magistrados. Actúo en nombre como apoderada judicial de la señora Tomasa Rosa Ospina Polo. Mi nombre es Eliana María Monsalve Upegui. Cédula de ciudadanía 43.580.711. Tarjeta profesional 119.398 del Consejo Superior de la Judicatura. Dirección para notificaciones, carrera tercera, número 2838, oficina 308 de la ciudad de Montería. La parte demandante no está presente. Bueno, la parte pasiva. Bueno, se deja constancia que la parte demandante, la pasiva ni su representante están presentes. La parte demandada. Se le solicita a la doctora, por favor, la tarjeta y la cédula. Ya la presentó. Ok, gracias. Concluida la identificación de las partes, se procede, pues, con fundamento del artículo 82 del Código Procesal Laboral, para oír las alegaciones de rigor. Para ello, se le da la palabra a la parte presente en esta audiencia. Honorable magistrado,
ponente, doctor Carmelo Luis Villadiego, y los demás magistrados que hacen parte de la sala, muy respetuosamente les solicito mantener el fallo favorable a la doctora, por cuanto la señora Tomasa Rosa reunía todos los requisitos para acceder a su derecho pensional: edad, más de 60 años, semanas cotizadas, más de 1000 semanas. Si tenemos en cuenta que la empleadora, con posterioridad a la negación de la pensión mediante la resolución 021-775 de 2008, donde se le reconoce una totalidad de 937 semanas, la empleadora con posterioridad efectuó cotizaciones por un total de 120 semanas. Constancias que existen en el reporte de pagos del Instituto de Seguro Social aportado en el expediente de folio 26 a folios 32, y con las planillas originales de pago que obran también en dicho expediente, además de los argumentos del juez de instancia para que no fuera el afiliado quien sufriera la falta de cobro coactivo por parte de la institución. Además de esos argumentos, existe plena prueba de pago, es decir, no era necesario recurrir a cobro coactivo porque la empleadora cumplió con el pago total de todas las semanas con posterioridad a la negación de la pensión, tal como se dice en los hechos 6 y 7 de la demanda. La señora pagó las moras que supuestamente le había indicado el Instituto de Seguro Social con todas las cotizaciones, y con posterioridad a esas moras efectuó las cotizaciones que enumero en los hechos 6 y 7, para un total general de 1056 semanas. Es decir, no era necesario recurrir al cobro coactivo que tenía el Instituto de Seguro Social, del cual no hizo uso. Por lo tanto, señor magistrado, le ruego mantener en firme el fallo proferido por el juez. Oída la anterior alegación, se procede a hacer un resumen de las pretensiones. En lo fundamental se pide a la pasiva ya mencionada a reconocer y pagar a favor de la demandante una pensión de vejez, con las mesadas adicionales de junio y diciembre desde el 1 de febrero del 2010. Asimismo, pide intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 del 93, indexación, costas y agencias en derecho. Estos pedimentos tienen su fundamento en los siguientes hechos que se pasan a resumir. Afirma la apoderada que su clienta nació el 9 de mayo de 1927, que estuvo afiliada al Instituto de los Seguros Sociales desde el 15 de julio del 88 hasta el 30 de enero del 2010. También se dice que se presentó la solicitud de reconocimiento el 15 de agosto del 2008 y mediante resolución 02-1775 del mismo año se le negó, por cuanto la señora demandante es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 del 93, pero aún no reunía el tiempo por cuanto solo tenía 937 semanas, dándole como alternativa seguir cotizando hasta reunir las 1000 semanas o reclamar indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Se dice también por la autora que la empleadora procedió a pagar los periodos que supuestamente se encontraban en mora. Esto es un total de 42.8571 semanas. También se dice que efectúa aportes o cotizaciones correspondientes a los meses de julio a diciembre del 2008, enero a diciembre del 2009, enero del 2010, para un total de 18 meses, es decir, 77,1428 semanas. Se tiene
que el 30 de marzo del 2009 y 17 de septiembre del 2009 nuevamente solicita al IS el reconocimiento de la pensión y fue negada con los mismos argumentos de la anterior resolución. Según la defensora de los intereses de la demandante, no tuvieron en cuenta los periodos señalados anteriormente, con los cuales reunía 120 semanas, superando las 63 que hacían falta para completar el tiempo requerido. Ante la avanzada edad de su cliente y la desidia del IS, se solicitó la indemnización sustitutiva de pensión de vejez. Se continúa. Por reunir los requisitos exigidos, la demandada presentó su vivero incoatorio y se le dio el trámite legal, y una vez notificada la pasiva, contestó. Dentro de eso se opuso a todas las pretensiones y a los hechos dijo ser ciertos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 8, el 9, el 10, 11, 13, 14, 17, y no constarle el sexto, el séptimo y el 16. Fundamentó su oposición diciendo que el IS se opone al reconocimiento de la pensión por los argumentos esgrimidos en la resolución 02-1775 del 30 de octubre de 2008 y la 120-72 del 17 de junio del 2010, que confirmó la anterior, en la cual se negó el derecho, pues si bien había adquirido la edad como requisito de ley para la fecha de la solicitud, solo había alcanzado a cotizar un total de 937 semanas en toda su vida laboral y 0 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad. Asimismo, adujo que las disposiciones aplicables al caso en consideración fecha en que se hizo la solicitud de reconocimiento, esto es, Acuerdo 049 del 90 y el Decreto 758 del mismo año, disponen que para adquirir el derecho de la pensión de vejez, los afiliados deberán acreditar un mínimo de 500 semanas pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima o haber acreditado 1000 semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo, y la actora no cumplía con ninguna de las dos estipulaciones. Planteó como excepciones de fondo la inexistencia de la obligación cobro de lo no debido, prescripción, buena fe del demandado, las genéricas o las que resulten probadas en el curso del proceso. El fallo impugnado. La primera instancia finalizó con sentencia calendada 30 de noviembre del 2012, mediante la cual el ACO resolvió primero declarar no probadas las excepciones planteadas por la pasiva, condenar a la demandada en liquidación a través de su agente liquidador, fiduciaria previsora S.A. y o administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, al pago de una pensión de vejez a favor de la señora Tomasa Rosa Ospino Polo en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente a partir del octubre del 2010, junto con las mesadas adicionales, y condenó a la pasiva a pagar la suma de 5.790.257 pesos por concepto de mesadas retroactivas y a pagar las costas y los intereses moratorios y tener como agencias en derecho la suma de 2.833.500 correspondiente a 5 salarios mínimos legales mensuales. Asimismo, ordenó al IS que los descuentos para salud se efectúen acorde
con lo dispuesto en la Ley 100 del 93 a partir de la fecha de reconocimiento del derecho, esto es, desde el mes de febrero del 2011, y remitir copia de la sentencia una vez quede ejecutoriada a la Oficina de Bonos Pensionales del LIS y a la Unidad de Planeación Actuaria. El juez en sus consideraciones manifestó que dentro del proceso se encuentra probado y no es motivo de discusión que la demandante nació el 9 de mayo de 1927 y cumplió sus 55 años de edad en 1979. Por lo tanto, es beneficiaria del régimen de transición, aceptando así la demandada, y concluye que se aplica el decreto 049 del 90 aprobado por el decreto 758 del mismo año. También argumentó el juez de instancia que después de examinar la historia laboral que reposa folios 34 a 41 del cuaderno de primera instancia, vislumbró una serie de inconsistencias en los tiempos o periodos cotizados por la demandante, destacando que en el reporte de semana falta la relación de algunas, pues pese a que aparece como tiempo laborado por la demandante, no fue incluido como cotizado. Las semanas reportadas son inferiores al tiempo establecido ahí por el empleador, esto es, teniendo en cuenta los periodos en que la demandante aparece afiliada al sistema. Resaltó que las semanas reportadas son inferiores a las realmente cotizadas. Se puede escuchar en los audios a partir del minuto 38. El despacho de instancia concluyó que, realizada la suma de todo el periodo laborado, tiempos reportados en cero y los reportados que eran inferiores a los realmente cotizados, la demandante completó 1.048,32 semanas. Según el fallador de primer grado, aceptar el cómputo de las semanas relacionadas en la historia laboral sería ir en contra de los derechos de la demandante, quien cargaría con la negligencia del empleador en efectuar los respectivos pagos de los aportes y por otro en la desidia o abandono de la administradora de fondos de pensiones al no hacer uso del artículo 24 de la Ley 100 del 93, que dota de herramientas para solicitar el pago de los aportes que no hacen los empleadores de las personas que se encontraban afiliadas, razón por la cual concluye que la actora no puede soportar la pérdida de un derecho prestacional, lo cual es la pensión de vejez, y citó a la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 6 de diciembre de 2011, radicado 38964. Anotado y siguiendo en el anterior orden de ideas, el juzgado efectuó la operación aritmética correspondiente, en la cual obtuvo un IBL de 4.981.050,59, el cual, computado con la tasa de reemplazo del 77,89%, arrojó un monto pensional de 388.009,57, cifra inferior al salario mínimo para 2010, la época en que el demandante cumplió todos los requisitos para pensionarse. Por ende, el ACO le concedió la pensión en un salario mensual legal. Por otro lado, el ACO dejó en claro que, a pesar del reconocimiento de la indemnización sustitutiva, a la demandante sí le asiste el derecho a la pensión, aduciendo para ello la línea jurisprudencial de nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Laboral, sentencia 340-15 del 2009, con ponencia del Honorable Magistrado Gustavo Géneco Mendoza. Aclarado lo anterior, dispuso que el valor reconocido como retroactivo es la suma de 15.267.100 pesos.
a la cual se le debe descontar el monto de la indemnización sustitutiva de la pensión, cual fue 9.374.657, quedando a favor de la actora la suma de 5.790.257. Recurso de apelación. La defensora de los intereses de la entidad demandada sustentó oportunamente el recurso, para lo cual dice que el derecho a la pensión de vejez, para obtenerlo, se deben cumplir unos requisitos señalados en la ley, y el despacho accedió a unas pretensiones de la demandante en los términos del acuerdo 049 del 90, sin que la demandante cumpliera con la cotización de las semanas mínimas requeridas, es decir, 500 semanas en los últimos 20 años de cumplimiento de la edad, pues a voces de las recurrentes cotizó 0 semanas en dicho periodo. Asimismo, tampoco la actora había cumplido con el otro requisito, es decir, 1000 semanas en toda su vida laboral al momento de hacer las respectivas solicitudes, pues se dice que solo alcanzó a cotizar 937 semanas. Sigue sustentando que la actora pudo haber accedido a la pensión de vejez en los términos del artículo 33 de la Ley 100 del 93, modificado por el artículo 9 de la 797 de 2003, si para la fecha, dentro de la vigencia del acto legislativo 01 del 2005, hubiese cotizado un total de 750 semanas y solamente tenía cotizado un total de 703,7 semanas. Igualmente comentó o argumentó que el ACU accedió a la liquidación de la pensión de vejez sin que la petente lo solicitara en el acápite de pretensiones. Apuntó que solo pidió el reconocimiento de la pensión de vejez de conformidad con el acuerdo 049 de 1990. Se entra pues a las consideraciones respectivas de una vez, por cuanto las alegaciones vienen en el mismo sentido de la argumentación presentada cuando se presentó la demanda. Entonces se va a iniciar el estudio afirmando que los presupuestos procesales se encuentran dados en la presente litis. Se deja también claro que la demandante es beneficiaria del régimen de transición y que la normatividad aplicable es el acuerdo 049 del 90, pues dentro del proceso esto no fue objeto de reproche y así quedó establecido en la primera instancia. Partiendo de ese presupuesto, la sala plantea 3 problemas jurídicos. El primero, si la demandante cumplió con el número de semanas requeridas para obtener la pensión de vejez de conformidad con el acuerdo 049 del 90. Segundo, si al momento de hacer la reclamación administrativa la actora cumplía con la densidad de semanas necesarias para obtener el derecho. Tercero, si el señor juez liquidó la pensión a pesar de no haber sido solicitada en el libelo. Para ello, se procede a resolver en su orden esos interrogantes. En cuanto que no tenía el número de semanas cotizadas, se permite a la sala afirmar que la actora sí tiene más de las 1000 semanas necesarias para la pensión, pese a que la historia laboral totalice en cifra inferior por los reportes en cero, y para ello se hace la siguiente aclaración.
El tema ha sido objeto de múltiples pronunciamientos y se ha dicho desde el momento en que el empleador afilia al trabajador a la administradora de pensiones, siempre y cuando se mantenga vigente la relación laboral, surge la obligación por parte del empleador de efectuar las cotizaciones. Por ello, en el evento de mora en el pago de ellas, las administradoras de pensiones cuentan con la facultad legal para realizar efectivas las acciones de cobro por el incumplimiento por parte del empleador. En este orden de ideas era criterio, porque ya hay un nuevo precedente, la Honorable Corte Suprema de Justicia decía que en el caso de mora, en el pago de los aportes, por parte del empleador le correspondía a este asumir las prestaciones económicas que hubiera lugar, sea invalidez, vejez o muerte. No obstante, la Corte cambió su criterio, señalando entonces que se debe prever si efectivamente la entidad administradora de pensiones agotó las acciones de cobro correspondientes para exigir del empleador el pago de las cotizaciones en mora, pues de no ser así, le correspondía a dicha administradora asumir el derecho pensional a favor del trabajador. Así se estableció por la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia calendada 23 de octubre del 2012, radicado número 44190, magistrado ponente doctor Carlos Ernesto Molina Monsalve. Abro comillas. En un caso similar, se pretendía determinar jurídicamente que el tribunal se había equivocado al confirmar la decisión del ACO de condenar a Liz a reconocimiento de la pensión de vejez conforme al artículo 12 del Acuerdo 049 del 90, admitiendo cotizaciones en mora, que fueron pagadas por el empleador de manera extemporánea y no dándole efectos a la imputación de pago que hizo el IS. Para ello, el recurrente argumentó que ninguna de las normas acusadas contempla la obligación en cabeza de la administradora de pensiones de asumir el otorgamiento y cancelación de la pensión, cuando quiera que el empleador no haya cumplido con su obligación de pagar en tiempo los aportes y la administradora no hubiera adelantado las gestiones de cobro pertinentes. Solicita para tal efecto la rectificación del actual criterio adoctrinado de la Sala sobre el tema y se vuelve a expresar y se vuelve a lo expresado en la sentencia 9 de agosto del 2007, radicado 29.923, según el cual la responsabilidad por el incumplimiento en el pago regular de las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social basado en un régimen contributivo es exclusiva del empleador moroso. Sigue diciendo la Corte, al respecto debe decirse a la actual postura de la Sala que cambió la añeja jurisprudencia de no atribuirle ninguna responsabilidad a las administradoras de pensiones cuando se presente mora del empleador en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Se llegó por el ejercicio hermenéutico de las normas que armónicamente integran el sistema y regulan las obligaciones de los empleadores y las administradoras. Para ello se tuvo en cuenta la sostenibilidad o equilibrio financiero del sistema, en el que insoslayablemente tiene interés dichas administradoras, no solo para hacer efectivo su funcionamiento en beneficio propio, sino además y como valor o principio supremo para que los afiliados puedan acceder a las pensiones a cargo de tales entidades. Así se impone a las administradoras de pensiones la ineludible obligación de iniciar las acciones de cobro pertinentes cuando el empleador se sustraiga de la cancelación o pago oportuno de los aportes. Para el cumplimiento de esa gestión, sigue diciendo la Corte, el sistema de seguridad social le otorgó a las administradoras de pensiones
herramienta jurídica suficiente desde el momento mismo en que se causa la cotización para desplegar control y requerir a los morosos e iniciar acciones de cobro, además de contemplar en su favor intereses o multas y para el caso específico del IS la facultad de adelantar un juicio de jurisdicción coactiva. Termina nuestra honorable Corte diciendo que en estas condiciones el no ejercicio de tales acciones de cobro por parte de las administradoras que tienen a su cargo la pensión trae como consecuencia que la responsabilidad sea de estas al igual que el pago de la prestación. Cierro comillas. Atendiendo a la jurisprudencia anteriormente leída, es claro que en el caso puesto en consideración se debe contabilizar las semanas que fueron depuradas con ocasión a la imputación de pagos realizada por el IS, pues en el plenario no se evidencia que la administradora de pensiones haya ejercido las acciones de cobro correspondientes contra el empleador moroso. Por tanto, no puede el accionante cargar con las consecuencias derivadas de la actitud decidiosa de la administradora de pensiones. Así las cosas, es totalmente válido tener en cuenta, como lo hizo el señor juez de instancia, las semanas cotizadas en cada ciclo y que se encuentran representadas en el índice inferior a realmente laborado o en cero. Sin embargo, se excluye aquellas en que dichos ciclos se repitan en atención a lo expuesto también por nuestra honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del 5 de junio del 2012, radicado número 42299, donde expuso que no se debían tener en cuenta las semanas aportadas de manera simultánea con otros empleadores para contabilizarlas individualmente. Siguiendo en el anterior orden de ideas y analizado el reporte de semanas de cotizaciones, encontramos que la demandante a julio de 2005 tenía cotizadas, a diferencia de lo alegado por la recurrente, más de las 750 semanas, lo cual indica que se hizo extensivo el régimen de transición que va hasta el 2014, cumpliendo en demasía las 1000 semanas requeridas, como bien lo manifestó el señor juez Acu, y se puede sustraer de la historia laboral obrante a folios 34 al 41 del cuaderno de primera instancia, razón por la cual no le asiste al recurrente, no tiene razón el recurrente en afirmar que la petente no cumplió con el número de semanas exigidas. Así las cosas, y como quiera que las partes no manifestaron ninguna objeción al estudio realizado para el cálculo del IBL, este queda incólume, asignándole una pensión en un salario mínimo a la demandante. Es necesario precisar que a 30 de marzo del 2009, fecha en la cual la demandante realizó la última reclamación al IS con el propósito que le fuera reconocida la pensión de vejez, ésta ya poseía el número de semanas necesarias para acceder al derecho. Lo anterior, con la intención de despejar cualquier duda respecto a la posición que ha tenido la sala frente a la identidad del supuesto que debe existir entre la solicitud al IS y la demanda presentada, pues a la fecha en que la autora solicitó su pensión cumplía con todos los requisitos. Esto en atención a lo pretendido por la recurrente a referirse que al momento de la reclamación la autora no cumplía con las 1000 semanas. Con relación a la otra inquietud de la recurrente, en el sentido que se hizo una reliquidación sin ser motivo de pretensión, es preciso aclarar que el valor otorgado
no fue objeto de una liquidación sino de un derecho reconocido, pues solamente se está reconociendo la pensión por cumplir los requisitos, y que lo que se hace es la liquidación del tiempo cotizado para efectos de establecer ese monto, por cuanto no se puede hacer una condena en abstracto, sino en forma precisa y en forma determinada. Por lo tanto, no se observa que en la decisión del juez de primera instancia se haya hecho la liquidación de esa pensión reconocida. Corolario de esta sala no encuentra razones para modificar el fallo apelado. En esta instancia se impondrá costas a favor de la parte demandada, de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el 19 de la 1395, y se fijarán las agencias en derecho en la suma de un salario mínimo mensual legal vigente. Por lo tanto, la sala decide, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la Sala Tercera de Decisión Civil, Familia Laboral falla, primero, confirmar la sentencia apelada de origen, fecha y contenidos reseñados en el preámbulo de esta sentencia, de conformidad con la motiva expuesta. Segundo, costas en esta instancia. Se fija en la suma de 589.500 pesos. Tercero, oportunamente vuelve el expediente a la oficina de origen. Las partes quedan notificadas en estrado. No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada esta audiencia, siendo las 4:24 de la tarde, los magistrados Carmelo de Cristo Ruiz Villadiego, Cruz Antonio Llanes Arrieta y Gustavo Manuel Jiménez Peralta. Gracias.